El asesinato del soldado Michael Lewin, la esposa, el amante y el complot del seguro de vida. Era un hombre dedicado a 2 banderas y a una familia. Michael Lewin, un joven filipino-estadounidense que vestía el uniforme de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con orgullo. Creía en el deber, el honor y el futuro que construía para su esposa y sus 2 hijas pequeñas. Lo que nunca imaginó fue que la mayor traición no vendría de un campo de batalla extranjero, sino del corazón de su propio hogar. Mientras él cumplía con su servicio, un plan mortal se gestaba en la sombra, tejido por la persona que había jurado amarle y por un extraño que esperaba reclamar su vida. Esta es la historia de cómo la ambición y la crueldad transformaron el sueño americano en una pesadilla mortal. Advertencia. El siguiente contenido documental aborda un caso real de traición, conspiración y homicidio. Las descripciones y detalles que se presentan pueden ser perturbadores para algunos espectadores. Se recomienda discreción. El objetivo de esta narrativa es presentar los hechos investigados, honrar la memoria de la víctima y analizar las complejidades de un crimen que conmocionó a 2 naciones. La historia de Michael Lewin es un viaje que comienza con la promesa y termina en la oscuridad. Para entender la magnitud de la traición, es necesario retroceder y trazar el camino de un hombre que lo dio todo por los suyos. Michael Lewin encarnaba el puente entre 2 mundos. Nacido en el seno de una familia filipina, había llegado a los Estados Unidos cargado con las esperanzas típicas de una nueva vida. Progreso, seguridad, un futuro mejor. No era un hombre que esperara que las cosas le fueran dadas, creía en el esfuerzo, en el trabajo duro. Esta ética lo llevó directamente a las puertas de una de las instituciones más exigentes, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, US Air Force. Alistarse no fue solo una carrera. Fue una declaración de principios, una forma de servir al país que le abría oportunidades y de garantizar una base sólida para su propia familia. El uniforme no era solo tela e insignias, era un símbolo tangible de disciplina, honor y la promesa de una pensión, beneficios médicos y un seguro de vida que protegerían a los suyos contra cualquier eventualidad. Michael se esforzaba cada día, superando los desafíos del entrenamiento y el servicio, con la imagen de su familia como motor constante. En el centro de ese universo familiar estaba Hilda Flores Lewin. Para Michael, ella era el ancla en su vida, a menudo transitoria por el servicio militar. Juntos habían construido una vida y eran padres de 2 niñas pequeñas, en quienes Michael depositaba todo su amor y sus aspiraciones. Las fotografías que viajaban con él mostraban los momentos de felicidad, risas en un parque, celebraciones de cumpleaños, la tranquilidad de un hogar. Desde la distancia, estas imágenes eran el consuelo que aliviaba la fatiga de los deberes militares. Michael planificaba el futuro alrededor de ellas, calculando asignaciones, ahorrando, imaginando la educación que sus hijas tendrían y la casa que algún día comprarían. La vida no era de lujos, pero estaba tejida con la certeza del esfuerzo y la recompensa del cariño familiar. Cada llamada telefónica, cada mensaje, reforzaba en su mente la narrativa de un sacrificio compartido por un bien mayor. Pero detrás de esa fachada de normalidad, otra historia se escribía en silencio. Mientras Michael cumplía con su deber, Hilda Lewin comenzó a tejer una red de engaño. La soledad, la rutina, o quizás una ambición que el sueldo militar de su esposo no satisfacía, la llevaron a buscar compañía en otro lugar. Fue así como entró en escena un hombre cuyo mundo era diametralmente opuesto al de Michael. No era un militar con un futuro estructurado y pensionado. Según las pesquisas, se trataba de un conductor de taxi o triciclo en Filipinas, un hombre cuyo horizonte económico era limitado y cuyo día a día transcurría en las caóticas calles de su localidad. Este contraste no podía ser más marcante. Por un lado, el soldado que servía a una superpotencia. Por el otro, el conductor cuyo mundo era local e inmediato. Esta relación extramarital no se mantuvo como un simple affaire pasajero. Rápidamente evolucionó de los encuentros furtivos a conversaciones cargadas de un nuevo tipo de ambición. El punto de inflexión, el momento en que la traición sentimental se transformó en un complot criminal, giró alrededor de un concepto que Michael asociaba a la protección, su seguro de vida y sus beneficios militares. Para Michael, estas pólizas y derechos eran un colchón de seguridad, la última muestra de su responsabilidad. Si a él le sucedía algo, su familia no quedaría desamparada. Esta misma red de seguridad, diseñada para proteger, se convirtió ante los ojos de Hilda y su amante en un botín. En sus conversaciones, la figura de Michael dejó de ser la de un esposo y padre para convertirse en un obstáculo, y luego en una oportunidad financiera. El valor de su vida se redujo fríamente a los dólares que su muerte podría liberar. Comenzaron a surgir preguntas entre los amantes.
¿Cuánto valía exactamente la póliza? ¿Qué procedimientos se activarían? ¿Cómo podrían acceder a ese dinero? La planificación, al principio vaga y quizás hasta fantasiosa, fue ganando contornos concretos y siniestros. Fue entonces cuando la geografía del crimen tomó forma. Filipinas, la tierra natal de Michael, el lugar donde aún tenía raíces familiares y al que viajaba con ilusión para visitar a sus seres queridos, se perfiló como el escenario perfecto. Para Hilda y su amante, ofrecía ventajas cruciales. Era un territorio familiar para ellos, lejano a la base militar y a las autoridades estadounidenses con las que Michael interactuaba a diario. Allí, el amante conocía el terreno, las dinámicas y, posiblemente, cómo moverse sin levantar sospechas. La idea de que el crimen ocurriera en suelo filipino debió parecerles un elemento de control y quizás de menor riesgo. Se inició así la fase operativa del plan. Ya no se trataba solo de sí, sino de cómo y cuándo. Se discutieron métodos, se evaluaron oportunidades, se sincronizaron las agendas. Hilda, desde la distancia, probablemente comenzó a sonsacarle a Michael información sobre posibles permisos, fechas de viaje, cualquier ventana que pudiera abrirse para llevarlo al lugar elegido. Michael, inconsciente de la tormenta que se gestaba a su alrededor, siguió con su vida. Sus conversaciones con Hilda tal vez adquirieron para ella un tono macabro y utilitario. Cada pregunta suya sobre sus planes podría haber sido alimentada por la necesidad de afinar los detalles del complot. Él, por su parte, lleno de la confianza y el amor que siempre había tenido, pudo haber compartido sus esperanzas de visitar Filipinas pronto, de ver a la familia extendida, de mostrar a sus hijas sus orígenes. No podía saber que estaba proporcionando las piezas para su propia trampa. El viaje a Filipinas, cuando finalmente se materializó, fue presentado ante Michael como lo que siempre había sido: un reencuentro con los suyos, un descanso merecido. Para Hilda y su amante, era el acto final de una obra cuidadosamente coreografiada. Los últimos preparativos se pusieron en marcha. El año era 2012. Michael, con la mente puesta en el afecto familiar y el alivio de estar en casa, emprendió el viaje hacia lo que creía era un santuario. Cruzó océanos y usos horarios, llevando en su equipaje regalos, ilusiones y la total ignorancia de la bienvenida que realmente le esperaba. Su llegada a Filipinas marcó el inicio de la cuenta regresiva. Los primeros días pudieron haber transcurrido con aparente normalidad. Comidas familiares, visitas, la cálida humedad del trópico. Pero en la sombra, los dos conspiradores vigilaban, esperaban el momento oportuno, el lugar correcto, la circunstancia que ofreciera la cobertura perfecta para ejecutar un plan que ya había dejado de ser una fantasía malvada, para convertirse en una realidad inminente. La tensión entre el mundo de Michael y el mundo que lo acechaba era absoluta. Por un lado, estaban los valores que él representaba: lealtad, servicio, esfuerzo, planificación a largo plazo. Por el otro, la lógica despiadada del complot: gratificación inmediata, avaricia, desprecio por la vida y la ley. Esta colisión no era solo personal, era casi cultural. Mientras, en el trasfondo, la relación entre Estados Unidos y Filipinas, una nación independiente desde 1946, pero con profundos lazos históricos y militares con Washington, servía como telón de un crimen que pronto resonaría en ambos países. La víctima era un producto de esa relación bilateral, y su asesinato mancharía esa conexión con un horror profundamente íntimo y calculado. El momento crítico se acercaba. Michael Elwin, el soldado que había sobrevivido a los rigores del entrenamiento militar y que dedicaba su vida a proteger, estaba a punto de enfrentar la única amenaza para la que ningún manual lo había preparado: la traición desde el corazón de su propio hogar. La narrativa de su vida, una de superación y dedicación, estaba a punto de ser truncada por la codicia más fría. Lo que sucedería a continuación no fue un accidente ni un arrebato de pasión, sino la ejecución metódica de un plan fríamente ideado, un plan que transformaría a una esposa en conspiradora y a un amante en asesino, dejando a dos niñas en el centro de una tragedia que marcaría sus vidas para siempre. La ejecución, la investigación y la justicia fría. El aire cálido de Filipinas, que Michael Elwin respiró con la familiaridad de quien vuelve a su tierra, pronto se enrareció con el peligro. Los primeros días de su visita en 2012 transcurrieron entre reencuentros familiares, pero la sombra del complot lo seguía de cerca. Hilda, desde la distancia, y su amante, ya en el terreno, habían sincronizado sus relojes para el momento final. No se trataba de un crimen pasional improvisado. Era una operación logística. El conductor, conocedor de la localidad, eligió un lugar y un método que creyó seguros para el anonimato. En una fecha concreta, cuando Michael se encontraba en un lugar aparentemente rutinario, el amante puso en marcha el plan. Los detalles forenses revelarían después la brutalidad del ataque:
Una violencia excesiva que hablaba de una intención clara de asegurar el resultado, de eliminar cualquier posibilidad de que el soldado sobreviviera para contar lo sucedido. Michael Wynn, que había enfrentado la disciplina y los rigores de la Fuerza Aérea, no pudo defenderse de una emboscada urdida desde la traición. Su vida terminó en un acto de pura codicia, lejos de los campos de honor donde imaginaba su deber. La noticia del asesinato de un miembro del servicio estadounidense en suelo filipino activó protocolos inmediatos. La tragedia personal se convirtió instantáneamente en un caso de alto perfil que demandó la cooperación entre agencias. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, OSI, se involucró de lleno, trabajando codo a codo con la Policía Nacional Filipina. Esta colaboración fue crucial, pues unía la experiencia en investigaciones militares y de beneficios con el conocimiento policial local. Muy pronto, la narrativa inicial de un robo o un crimen aleatorio comenzó a desmoronarse. Los investigadores notaron anomalías. Los movimientos y las comunicaciones de Hilda Lewin en los días previos y posteriores al asesinato no cuadraban con el perfil de una esposa devastada. Las transferencias de dinero, las llamadas telefónicas a un número específico en Filipinas y su conocimiento extrañamente preciso de los detalles de los beneficios de Michael, antes incluso de que el cuerpo fuera repatriado, levantaron banderas rojas. El rastro digital y financiero se convirtió en el hilo conductor de la investigación. Los agentes rastrearon una red de comunicaciones entre Hilda y un hombre en Filipinas, el conductor, que había estado en constante contacto antes, durante y después del crimen. Las conversaciones, una vez recuperadas, no dejaban lugar a dudas. Hablaban de planes, de seguros, de oportunidades. Paralelamente se inició la pesquisa sobre el amante. Su perfil contrastaba grotescamente con el de Michael, un hombre de recursos limitados, cuya vida dio un giro inusual en ese periodo. La investigación filipina logró reconstruir sus movimientos, colocándolo en la escena del crimen y estableciendo un vínculo material con el asesinato. La presión sobre Hilda aumentó. Rodeada por las agencias estadounidenses, su historia comenzó a mostrar grietas. Finalmente, el edificio de mentiras se derrumbó. Las autoridades filipinas, actuando sobre la evidencia proporcionada por la cooperación bilateral, procedieron a la captura del amante en Filipinas. Casi simultáneamente, Hilda Lewin fue arrestada en los Estados Unidos. La fría y calculada trama había sido descifrada. Los procesos judiciales se desarrollaron en 2 países, reflejando la naturaleza transnacional del crimen. En Filipinas, el amante enfrentó la justicia local. Los tribunales filipinos, evaluando las pruebas forenses, el testimonio de investigadores y el móvil financiero, lo encontraron culpable de asesinato. La sentencia fue dura, como corresponde a un crimen tan premeditado, cadena perpetua. Quedaba encerrado para siempre en una prisión de la nación que había usado como patio para su crimen. Al otro lado del Pacífico, el caso contra Hilda Lewin era igual de sólido, pero se centraba en la conspiración y el fraude. Las autoridades estadounidenses no la juzgaron directamente por el asesinato físico ocurrido en otra jurisdicción, pero sí por los carchos de conspiración para cometer asesinato por remuneración y fraude relacionado con los beneficios. La fiscalía pintó el cuadro de una mujer que había orquestado la muerte de su esposo para monetizar su vida. Ante la abrumadora evidencia, que incluía sus propias comunicaciones y su comportamiento financiero posterior al crimen, Hilda Lewin optó por declararse culpable. Recibió una sentencia de cadena perpetua en una prisión federal de los Estados Unidos, sin posibilidad de libertad condicional. La justicia, aunque administrada por 2 sistemas legales independientes, había logrado encerrar a ambos conspiradores de por vida. El destino de las 2 hijas pequeñas de Michael y Hilda fue uno de los aspectos más desgarradores del desenlace. Quedaron en el centro de un torbellino de horror, perdiendo a su padre por un acto criminal y a su madre por su culpa. Cayeron al cuidado de otros familiares cargando con una herencia de trauma y confusión. La familia extensa de Michael, tanto en Estados Unidos como en Filipinas, tuvo que enfrentar la doble herida de la pérdida y la traición. El caso dejó una cicatriz profunda en la comunidad militar, que se ve a sí misma como una familia extendida. La idea de que un soldado, que sirve bajo juramento, pueda ser asesinado no por un enemigo extranjero, sino por la persona por la que más lucharía, resultó profundamente perturbadora. Puso bajo el foco los riesgos personales y la vulnerabilidad que a veces se ocultan detrás del uniforme. El asesinato de Michael Lewin trasciende la historia de un crimen pasional. Es un estudio escalofriante de cómo la avaricia puede corromperlo todo, transformando el amor en cálculo y la protección en una sentencia de muerte. La planificación metódica, que utilizó la estructura de los beneficios militares, diseñados para el bienestar, como motor del crimen, añade una capa de cinismo repulsivo.
El caso también es un ejemplo de cómo la cooperación internacional puede perseguir la justicia más allá de las fronteras, uniendo a Filipinas y Estados Unidos en un esfuerzo común para resolver un horror que tocó a ambos países. La vida de Michael Lewin, dedicada al servicio y a la familia, fue cortada por la persona en quien más confiaba. Su historia es un recordatorio sombrío de que a veces las batallas más peligrosas no se libran en teatros de guerra lejanos, sino en la intimidad traicionada del hogar. La justicia, aunque llegó y fue implacable, nunca podrá devolverle a sus hijas a su padre, ni restaurar la fe destrozada en un juramento de amor que terminó en un complot de muerte. Esta ha sido la trágica historia de Michael Lewin. Si este documental te ha impactado y crees, como nosotros, que es crucial recordar estas historias para reflexionar sobre la justicia y la traición, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y creando más contenido documental de esta profundidad. Ayúdanos a dar voz a las historias que no deben ser olvidadas. Gracias por acompañarnos hasta el final.